El Atlántico Norte, inmenso y helado, tenía algo escondido entre las olas. No era un barco cualquiera. Era una mole de acero moviéndose con rumbo fijo y con un objetivo que nadie conocía del todo. Para los británicos no fue difícil notarlo. Los informes llegaban uno tras otro. Una nave enorme había salido al mar y no parecía querer pasar desapercibida. En cuestión de horas, comenzaron a moverse barcos, aviones y radares por todos lados. Se respiraba tensión. Todos sabían que si esa cosa llegaba a destino, podía cambiar por completo el rumbo de la guerra. Mientras tanto, en el interior del buque, cada paso, cada maniobra, se hacía con la presión de saber que todo podía explotar en cualquier momento. Era una carrera contra el tiempo, contra el enemigo y contra el mar mismo. Nadie estaba seguro de cómo terminaría todo, pero todos sabían lo mismo. Había que detenerlo. ¿Quién iba a lograrlo primero? La orden que desató el infierno en el Atlántico. El 23 de mayo de 1941, a primera hora, el almirante Günther Lutyens estaba en la sala de mapas del buque insignia Bismarck. Frente a él había una amplia mesa con cartas náuticas que mostraban la costa occidental de Noruega y el Atlántico Norte. Junto a la mesa, varios oficiales esperaban sus instrucciones mientras él observaba la situación meteorológica y los últimos reportes de inteligencia. La orden que llevaba en sus manos venía directamente del Mando Naval Supremo, firmada por el gran almirante Erik Raeder. Se trataba de la autorización final para llevar a cabo la operación Reinübung, una misión de incursión en el Atlántico contra las rutas de suministro británicas. El Bismarck, escoltado por el crucero pesado Prinz Eugen, debía salir al océano sin ser detectado y atacar el tráfico mercante enemigo. La decisión no se tomó a la ligera. Desde los primeros meses de la guerra, el bloqueo naval británico había ejercido una presión constante sobre Alemania. A pesar de los esfuerzos de los submarinos y los asaltos ocasionales de cruceros auxiliares, el Reino Unido seguía recibiendo grandes cantidades de suministros desde Estados Unidos y otras colonias. La única forma de interrumpir ese flujo vital era enviar grandes unidades de superficie para sembrar el caos en esas rutas. Sin embargo, esas operaciones eran extremadamente arriesgadas. El Graf Spee había sido hundido en el Río de la Plata, el Blücher durante la invasión de Noruega y el Gneisenau y el Scharnhorst habían sido dañados en enfrentamientos anteriores. Aún así, el alto mando consideraba que el nuevo acorazado insignia, el Bismarck, podía cambiar el equilibrio. El Bismarck era el orgullo de la Kriegsmarine. Con más de 50.000 toneladas de desplazamiento y armado con 8 cañones de 380 milímetros, representaba una amenaza formidable para cualquier unidad enemiga. Su blindaje, velocidad y alcance le daban una combinación de resistencia y movilidad sin precedentes. Los británicos lo sabían. Desde su botadura, el Bismarck era observado con temor y respeto por el almirantazgo británico, que lo consideraba un peligro directo para la supremacía naval en el Atlántico. Por eso, cada movimiento del buque era seguido de cerca. Alemania lo mantenía alejado del combate directo, esperando el momento adecuado. Ese momento llegó en mayo. La elección de la fecha fue influida por varios factores. En primer lugar, los buques de guerra británicos estaban dispersos en varias zonas del Atlántico y el Mediterráneo. En segundo lugar, la inteligencia naval alemana había detectado una menor actividad de escoltas en el Atlántico Norte, lo que hacía viable una incursión. Además, el Prinz Eugen, que acompañaría al Bismarck, ya estaba preparado tras haber realizado ejercicios y reparaciones. Solo faltaba una ventana meteorológica favorable para iniciar la operación. Esa ventana se abrió a finales de mayo. Lutyens, un oficial de carrera con experiencia y reputación, sabía que la misión sería extremadamente peligrosa. A pesar del poder del Bismarck, la Royal Navy tenía superioridad numérica y bases cercanas desde las que podía desplegar sus unidades rápidamente. Por eso, el éxito dependía de pasar desapercibidos el mayor tiempo posible. El plan contemplaba navegar hacia el norte a través del mar Báltico, rodear la costa de Noruega y luego atravesar el estrecho de Dinamarca para alcanzar el Atlántico abierto. Desde allí, los dos buques se separarían y atacarían diferentes rutas de convoyes, sin enfrentarse a escuadras enemigas, salvo que fuera inevitable. El almirante Raeder había insistido en que la misión no era una confrontación directa, sino una operación de desgaste económico.
El objetivo era obligar al enemigo a reforzar la escolta de sus convoyes, lo que desviaría recursos de otras zonas. Además, el hundimiento de cargueros y petroleros afectaría la economía británica y pondría en evidencia la fragilidad de su sistema logístico. Aunque Lutyens tenía reservas sobre la viabilidad del plan, aceptó la orden. Su papel era ejecutarla con precisión militar. Antes de partir, se celebró una reunión con los comandantes del Bismarck y del Prinz Eugen. El capitán Ernst Lindemann, al mando del Bismarck, era un marino experimentado y respetado por su tripulación. Tenía confianza en el buque y en sus capacidades, pero también comprendía la magnitud de lo que se avecinaba. Durante la reunión se repasaron las rutas previstas, los puntos de repostaje, los códigos de radio y las reglas de enfrentamiento. Se estableció que solo se abriría fuego si el enemigo detectaba a los buques y no había posibilidad de evitarlos. De lo contrario, lo más importante era conservar el sigilo. La operación requería coordinación absoluta. Los submarinos alemanes habían sido desplegados en zonas clave para detectar movimientos británicos y alertar sobre convoyes. Aviones de reconocimiento de largo alcance también serían usados para identificar rutas libres de enemigos. Todo debía funcionar como un reloj. Sin embargo, el clima era un factor impredecible. Las aguas del estrecho de Dinamarca eran traicioneras, con niebla, hielo y vientos impredecibles. Por eso, el zarpe se mantuvo en secreto incluso para parte de la tripulación hasta el último momento. Solo unos pocos sabían con exactitud el destino y la ruta. En las horas previas a la salida, el ambiente a bordo era tenso pero disciplinado. La tripulación del Bismarck había sido entrenada a fondo y el buque estaba totalmente abastecido. Las bodegas llevaban miles de toneladas de combustible, municiones, repuestos y alimentos. Cada rincón había sido inspeccionado. Los motores estaban en perfecto estado, los sistemas de comunicación habían sido revisados y las torretas habían sido calibradas para el combate. No se dejaba nada al azar. Las órdenes eran claras: salir de Gotenhafen y alcanzar la zona de operaciones sin ser detectados. Al caer la tarde, el Bismarck izó su ancla lentamente. Las hélices comenzaron a girar y el buque, imponente y silencioso, se despegó del muelle. A su lado, el Prinz Eugen hizo lo mismo. Era el inicio de la operación Rheinübung. Las luces de la costa desaparecieron poco a poco mientras los dos gigantes de acero avanzaban hacia la oscuridad. Nadie sabía con certeza lo que les esperaba, pero todos sabían que no sería una travesía fácil. Era una misión que podía cambiar el curso de la guerra o convertirse en un desastre. La decisión ya estaba tomada. Esa noche, el Bismarck navegó por el Báltico con rumbo norte. La radio permaneció en silencio absoluto. Solo se permitían mensajes codificados por señales ópticas entre los buques. La niebla ayudaba a ocultar su presencia. A bordo, los marineros seguían con sus rutinas, pero todos sabían que estaban entrando en terreno peligroso. En las salas de máquinas, los ingenieros vigilaban la presión de las calderas. En los puestos de observación, los vigías miraban el horizonte sin descanso. Y en el puente, Lutyens observaba las cartas con la concentración de quien sabe que cualquier error podía ser fatal. El Bismarck había sido construido para resistir. Su blindaje lateral tenía una capa de acero de más de 300 milímetros y sus compartimentos estaban divididos con puertas estancas que podían cerrarse en segundos. Su armamento principal era capaz de disparar proyectiles de 800 kilogramos a más de 30 kilómetros de distancia. Además, tenía una dotación de más de 2.100 hombres, entrenados para operar en condiciones extremas. Sin embargo, la historia naval había demostrado que ningún buque es invulnerable. Lo sabían sus oficiales, lo sabían los británicos, y lo sabía Lutyens. Con el amanecer, los buques seguían su curso sin incidentes. El siguiente paso sería rodear Noruega y alcanzar el estrecho de Dinamarca. Si lograban cruzarlo sin ser detectados, tendrían el Atlántico abierto para operar libremente. Pero si eran descubiertos, la Royal Navy desplegaría toda su fuerza para interceptarlos. Era una apuesta arriesgada. La salida fantasma del monstruo más temido de Hitler. Durante la madrugada del 19 de mayo de 1941, el acorazado alemán Bismarck y el crucero La salida fantasma del monstruo más temido de Hitler. Durante la madrugada del 19 de mayo de 1941, el acorazado alemán Bismarck y el crucero pesado Prinz Eugen se preparaban para dejar el puerto de Gotenhafen, ubicado en la costa sur del mar Báltico.
El cielo estaba cubierto y una llovizna fina caía sobre la cubierta de ambos buques. Las luces del puerto estaban apagadas y el ambiente era silencioso. Solo se oía el murmullo constante de las máquinas y las órdenes susurradas por los oficiales. La tripulación, que ya había embarcado días antes, esperaba con tensión el inicio de la operación. Todo estaba listo para la salida. El Bismarck encendió sus motores principales poco antes de las 2 de la mañana. Las enormes hélices comenzaron a girar lentamente, mientras el buque empezaba a moverse con suavidad. A bordo, los marineros ocupaban sus puestos sin intercambiar muchas palabras. Sabían que se trataba de una misión importante, pero los detalles exactos no eran del conocimiento de todos. El Prinz Eugen, que lo acompañaría en la travesía, maniobraba a poca distancia, sincronizando sus movimientos con los del acorazado. Ambos buques llevaban escolta de dragaminas durante la primera parte del trayecto, ya que el Báltico seguía siendo un área con minas flotantes colocadas por los británicos y por la misma Kriegsmarine. El comandante del Bismarck, Ernst Lindemann, y el almirante Günther Lutyens, a cargo de la operación, permanecían en el puente de mando, revisando cada fase del plan. Aunque el buque tenía una tripulación de más de 2000 hombres, las decisiones clave se tomaban por un pequeño grupo de oficiales en la sala de mando. La salida estaba programada para ser lo más discreta posible. La intención era evitar cualquier avistamiento por parte de observadores enemigos o incluso por parte de buques neutrales que pudieran informar a los británicos sobre la actividad en el puerto. La oscuridad y el mal clima ayudaban a ocultar el movimiento. Al salir de Gotenhafen, los buques se dirigieron hacia el norte, bordeando la costa sueca. Este tramo inicial estaba dentro de las aguas controladas por Alemania y se consideraba seguro. Sin embargo, había preocupación por la posibilidad de aviones espías sobrevolando la zona. Para reducir ese riesgo, se eligió una ruta menos directa, más cercana al litoral y con apoyo de vigilancia aérea de la Luftwaffe. Durante las primeras horas del trayecto, el ambiente a bordo fue de tensión contenida. La tripulación cumplía sus tareas con eficiencia, sin distracciones. Se mantenía la orden de silencio de radio para impedir cualquier interceptación de señales. La navegación por el mar Báltico se realizó sin incidentes. Después de cruzar frente a la costa de Suecia, el grupo ingresó en el estrecho de Kattegat. En este punto, las aguas se estrechan y hay más tráfico marítimo, incluyendo barcos pesqueros y cargueros escandinavos. Se redobló la vigilancia, ya que había riesgo de ser detectados por embarcaciones civiles que, aunque no fueran enemigas, podían comunicar sus observaciones. Se ordenó a los artilleros mantenerse listos, pero sin disparar a menos que fuera absolutamente necesario. La prioridad era mantener la misión encubierta. El 21 de mayo, el grupo llegó a la zona de Grimstad Fjord, al sur de Bergen, en Noruega. Allí hicieron una escala técnica que formaba parte del plan. El propósito era abastecer al Prinz Eugen con combustible adicional y permitir una última revisión técnica. El Bismarck, con mayor capacidad de carga, no necesitaba reabastecerse en ese momento. Durante esta parada, la tripulación tuvo algunas horas de descanso, pero sin bajar la guardia. Se distribuyeron turnos para descansar y se realizaron inspecciones a los sistemas principales del buque. El clima continuaba nublado, lo que favorecía la discreción del operativo. En tierra, agentes alemanes informaron que no se había detectado actividad sospechosa cerca del fiordo. No obstante, al día siguiente, un avión británico de reconocimiento Lockheed Hudson sobrevoló la zona y fotografió a los buques. A pesar de que el sobrevuelo fue breve, las imágenes obtenidas más tarde alertarían a la inteligencia británica de que el Bismarck y el Prinz Eugen estaban activos y listos para salir al Atlántico. Sin embargo, en ese momento, la operación aún seguía adelante sin alteraciones. El 22 de mayo, los buques abandonaron Grimstad Fjord al anochecer. Esta segunda salida se hizo con aún más precauciones. La oscuridad era total y no se permitieron luces en cubierta. La navegación se hizo a baja velocidad al inicio, mientras se salía del fiordo estrecho. Los vigías estaban ubicados en sus puestos con binoculares y visores nocturnos. Cualquier objeto que flotara, cualquier reflejo de luz, podía significar un peligro. El ambiente era de absoluta concentración. Una vez en mar abierto, los buques retomaron velocidad de crucero. El objetivo era llegar al Atlántico Norte sin ser detectados por las fuerzas británicas, especialmente los destructores y cruceros que patrullaban la zona. La siguiente etapa era la más crítica.
cruzar el estrecho de Dinamarca, entre Groenlandia e Islandia. Este paso era uno de los pocos accesos al Océano Atlántico desde el Mar del Norte y estaba constantemente vigilado por la Royal Navy. Los alemanes sabían que los británicos solían mantener barcos en esa zona y que había aviones de patrulla costera sobrevolando la región. Lutyens, consciente del riesgo, ordenó una formación cerrada y el máximo silencio. No se utilizarían radares activamente para evitar ser localizados por señales. Solo se encenderían en caso de amenaza directa. Durante el cruce del estrecho, el clima empeoró. La visibilidad se redujo drásticamente por la niebla baja y la lluvia constante. A pesar de las dificultades, esto representaba una ventaja táctica, ya que dificultaba que los buques fueran avistados desde el aire o desde otros barcos. El Bismarck y el Prinz Eugen navegaban en formación paralela, separados por varios cientos de metros, pero con comunicación interna mediante luces codificadas. Las olas golpeaban los cascos con fuerza, pero ambas naves mantenían el rumbo con precisión. A bordo del Bismarck se reforzaron las medidas de seguridad. Se establecieron turnos estrictos para descanso, vigilancia y mantenimiento. El personal de radar monitoreaba constantemente el entorno, aunque solo con los equipos pasivos. Los operadores de artillería estaban en alerta, pero no se permitía abrir fuego sin orden directa. El cruce tomó varias horas, en las que la tripulación permaneció en sus puestos sin descanso. Cada oficial conocía su función y se apegaba al plan establecido. La coordinación era clave. Durante la noche del 23 de mayo, el grupo logró completar el paso por el estrecho sin incidentes confirmados. No se habían producido avistamientos confirmados por parte del enemigo. Los oficiales comenzaron a relajarse ligeramente, aunque sin abandonar la vigilancia. A partir de ese punto, se encontraban oficialmente en el Atlántico Norte. Habían logrado cruzar el punto más peligroso sin ser interceptados. Era un logro operativo significativo. El siguiente paso sería realizar el reconocimiento de rutas comerciales británicas y comenzar los ataques a la flota mercante, según las instrucciones originales de la operación. Lutyens, sin embargo, sabía que el riesgo no había desaparecido. A pesar del cruce exitoso, existía la posibilidad de que la inteligencia británica estuviera rastreando los movimientos. Se dio la orden de mantener velocidad de combate y cambiar ligeramente el rumbo para despistar cualquier posible persecución. También se estableció una separación mayor entre el Bismarck y el radar los vio primero, así empezó la persecución. En la mañana del 23 de mayo, poco antes de las 8, el crucero británico Suffolk patrullaba en la zona del estrecho de Dinamarca. Su radar recogió señales en la lejanía. El oficial de guardia dio aviso inmediato al puente. El capitán Ellis ordenó cambiar el rumbo hacia el origen de la señal y aumentar la velocidad. El cielo estaba cubierto y había neblina. A través del radar podían ver que se acercaban dos grandes embarcaciones, pero no estaba claro de qué tipo eran. A las 8 en punto, el operador de radar informó que las señales eran estables y se desplazaban en la misma dirección que el Suffolk. Esto indicaba que eran barcos grandes moviéndose a velocidad constante. Unos minutos más tarde, se pudo ver la silueta de uno de los barcos entre la niebla. Era enorme y llevaba mástiles rectos. No quedaban dudas, era el Bismarck. A su lado, más hacia proa, iba el Prinz Eugen. El capitán Ellis informó al almirantazgo por radio y también al Norfolk, otro crucero británico que patrullaba en la zona. El Norfolk, bajo el mando del vicealmirante Wake Walker, estaba más al sur. Cambió de inmediato su rumbo para interceptar a los alemanes. Los británicos sabían que si dejaban escapar a estos barcos, llegarían al Atlántico y podrían hundir convoyes sin ser detectados. El Suffolk se mantenía a distancia. Su radar le permitía seguir a los alemanes sin arriesgarse a ser alcanzado por sus cañones. El Prinz Eugen estaba más cerca del Suffolk que el Bismarck. A pesar de las condiciones difíciles, el radar funcionaba bien. Mientras tanto, el Norfolk aceleró. A las 9 de la mañana, el Bismarck y el Prinz Eugen lo avistaron primero. El Bismarck disparó 2 veces. El Norfolk respondió girando y lanzando una cortina de humo para ocultarse. No hubo impactos. El Norfolk se retiró y desde ese momento se mantuvo en comunicación constante con el Suffolk, coordinando la vigilancia. El almirantazgo británico, al recibir la información de la posición del Bismarck, reaccionó con rapidez. El Hood y el Prince of Wales, que estaban al oeste de Islandia, recibieron órdenes de avanzar al encuentro de los alemanes.
También se ordenó a otros barcos ubicarse estratégicamente para cortar cualquier ruta de escape. El almirante Toby, al mando de la Home Fleet, dirigía estas maniobras desde el King George V. A bordo del Bismarck, la situación también cambió. La tripulación se enteró de que habían sido detectados. El almirante Lutyens decidió no alterar el plan original. Su idea era continuar hacia el suroeste, entrar al Atlántico y atacar convoyes. Consideraba que los cruceros enemigos no eran una amenaza inmediata. Sin embargo, ordenó al Prinz Eugen que tomara posición delante del Bismarck, ya que creía que habían sido localizados por radar y quería que el crucero detectara posibles amenazas escondidas en la niebla. Se produjo un cambio de lugar entre los barcos alemanes sin que los británicos se dieran cuenta. Los británicos seguían informando posiciones regularmente. Cada vez que el Suffolk o el Norfolk veían al Bismarck, enviaban datos. Aunque no podían acercarse por el riesgo de ser destruidos, su labor de seguimiento era clave. La inteligencia naval británica analizaba todos esos reportes para anticipar el rumbo que los alemanes podrían tomar. Se discutía si los alemanes intentarían romper hacia el oeste o si harían una maniobra hacia el sur. El Hood y el Príncipe de Gales estaban ya en movimiento. Ambos navegaban a velocidad máxima. Su objetivo era interceptar al Bismarck lo antes posible. Mientras tanto, el Suffolk y el Norfolk seguían detrás de la formación alemana, cuidando de mantenerse fuera del alcance de los cañones. Por momentos, los alemanes desaparecían en la niebla. Otras veces, reaparecían brevemente. Los operadores de radar británicos se mantenían atentos en todo momento. La visibilidad era baja, pero la tecnología permitía mantener contacto. En la tarde del 23 de mayo, el vicealmirante Wake Walker mantuvo una comunicación con el almirantazgo. Informó que había detectado un cambio de rumbo en los alemanes. Ahora parecían dirigirse más hacia el oeste. Se temía que intentaran escapar por el norte del estrecho. El almirantazgo británico volvió a ajustar las posiciones de sus barcos. El Repulse, otro crucero de batalla, fue enviado al sur de Groenlandia. También se ordenó al portaaviones Victorious salir hacia el oeste. A bordo del Bismarck, el comandante Lindemann recibía reportes de la situación. Sabía que los británicos lo estaban siguiendo, pero no creía que fueran capaces de atacar directamente en esas condiciones. El almirante Lutyens pensaba que si continuaban con velocidad constante y sin enfrentamientos, pronto perderían a los perseguidores. No sabían que los británicos estaban coordinando una red de unidades para rodearlos. Durante la noche, los cruceros británicos continuaron con la vigilancia. Usaban el radar como su principal herramienta. En un momento, el Suffolk perdió contacto. Una interferencia afectó el radar. Por más de una hora no lograron localizar a los alemanes. Se temió que los hubieran perdido definitivamente. Sin embargo, cuando el radar volvió a funcionar, los contactos reaparecieron. Los alemanes no habían cambiado de rumbo. Seguían avanzando hacia el suroeste, aunque a menor velocidad. El Bismarck había reducido la marcha para no gastar tanto combustible. En la madrugada del 24 de mayo, el cielo comenzó a aclararse. Los cruceros británicos tenían mejor visibilidad, aunque aún mantenían cierta distancia. Sabían que el Hood y el Prince of Wales ya estaban cerca. Todo indicaba que un enfrentamiento se produciría pronto. Los informes enviados durante la noche habían servido para calcular con precisión la trayectoria del Bismarck. La flota británica estaba en posición. El capitán Ellis del Suffolk envió su último informe de posición a las 2:30 de la mañana. Después de eso, mantuvo silencio de radio para no alertar a los alemanes. Los cruceros se preparaban para dejar la persecución directa, el día en que el Bismarck hizo explotar al orgullo británico. En la mañana del 24 de mayo, antes del amanecer, las condiciones en el estrecho de Dinamarca eran oscuras, frías y húmedas. El mar se encontraba cubierto por una espesa niebla que dificultaba la visibilidad, aunque el radar había permitido a los barcos mantener contacto entre sí. El Bismarck y el Prinz Eugen navegaban juntos, rumbo al sur, sin saber que una escuadra británica se acercaba rápidamente por el oeste. El Hood y el Prince of Wales ya estaban en posición para interceptarlos, y a las 5:35 los vigías del Prinz Eugen detectaron siluetas oscuras que surgían del horizonte. La identificación fue inmediata. Se trataba de 2 buques de guerra enemigos que avanzaban a toda velocidad. La tensión a bordo aumentó. El almirante Lutyens recibió el reporte y ordenó que los artilleros se prepararan.
El capitán Lindemann del Bismarck también fue informado y respondió con rapidez. Los artilleros alemanes comenzaron a ajustar sus cañones, mientras los británicos hacían lo mismo desde el otro lado. La distancia entre ambas formaciones se acortaba rápidamente. El Hood, que encabezaba la línea, era aún considerado uno de los barcos más poderosos de la Royal Navy, pero su blindaje no era uniforme y su estructura ya mostraba señales de envejecimiento. A las 5:52, el Hood disparó la primera salva. Los proyectiles cruzaron el cielo y cayeron al mar, sin alcanzar su objetivo. El Príncipe de Gales le siguió, abriendo fuego con su artillería principal. Los alemanes tardaron un poco más en responder. Lutyens no quería iniciar el combate si podía evitarlo, pero la cercanía del enemigo ya no dejaba opciones. Lindemann rompió el silencio al decir que no permitiría que les dispararan sin contestar. Pidió permiso para devolver el fuego y, sin esperar una respuesta clara, lo autorizó por su cuenta. A las 5:55, los cañones del Bismarck y del Prinz Eugen retumbaron por primera vez. El intercambio de fuego fue brutal. Las explosiones sacudían el mar y las columnas de agua se alzaban cada pocos segundos. El Hood maniobraba para cerrar distancia, tratando de usar su artillería con mayor precisión, pero su trayectoria facilitaba que los proyectiles enemigos impactaran su cubierta. Uno de los disparos del Prinz Eugen alcanzó al Hood en una de sus secciones intermedias, generando un incendio. Las llamas comenzaron a extenderse y aunque la tripulación trató de contenerlas, el daño ya estaba hecho. Mientras tanto, el Bismarck centró su atención en el Hood, disparando con sus cañones principales. A las 6:01, uno de esos proyectiles impactó directamente en la zona central del Hood. La explosión fue tan violenta que el barco prácticamente se partió en dos. En cuestión de segundos, la estructura desapareció bajo el agua, dejando una nube de humo y fuego. El Príncipe de Gales, que venía justo detrás, se vio obligado a maniobrar bruscamente para evitar los restos del naufragio. El impacto emocional fue inmediato. De los más de 1.400 hombres que estaban a bordo del Hood, solo 3 lograron sobrevivir. El Príncipe de Gales, aún conmocionado, continuó el combate. Sus disparos eran imprecisos y su tripulación todavía no tenía experiencia suficiente para una batalla de esa magnitud. Sufrió varios impactos del Bismarck, incluyendo uno que destruyó parte del puente de mando. A pesar del daño, logró mantenerse a flote y se retiró cubierto por una cortina de humo. Los alemanes no lo persiguieron. Lutyens decidió no arriesgar a sus barcos y ordenó que se mantuvieran en rumbo original. La amenaza inmediata había sido eliminada, pero el ruido del enfrentamiento había alertado a toda la flota británica. En las horas siguientes, la noticia del hundimiento del Hood se propagó por toda Inglaterra. El impacto fue enorme. El Hood era un símbolo de la Marina Real, y su destrucción fue vista como una pérdida irreemplazable. El alto mando británico ordenó una movilización total. Todos los barcos disponibles debían unirse a la cacería del Bismarck. Desde ese momento, la operación dejó de ser una patrulla de interceptación y se transformó en una persecución masiva. La prioridad era encontrar y destruir al buque alemán a cualquier costo. A bordo del Bismarck, el ambiente era tenso pero controlado. La tripulación había celebrado la victoria, pero los oficiales sabían que ahora serían perseguidos sin descanso. El barco había sufrido daños. Uno de los proyectiles del Prince of Wales había perforado un tanque de combustible, causando una fuga considerable. Aunque el daño estructural no comprometía la capacidad de combate, sí limitaba el alcance del viaje. También se habían registrado vibraciones en una de las hélices, aunque no se sabía si era un daño serio o un simple desbalance. Lutyens estaba convencido de que la prioridad era continuar hacia la zona de operaciones asignada. Creía que podían evadir a las fuerzas británicas usando velocidad y maniobras evasivas. Sin embargo, los oficiales técnicos recomendaban considerar un desvío para realizar reparaciones. El capitán Lindemann sugirió buscar un puerto en la costa francesa donde pudieran recibir apoyo. Las comunicaciones con Berlín se intensificaron y se discutieron posibles rutas de escape. La situación era delicada. Aunque acababan de lograr una victoria significativa, el riesgo de quedar atrapados por una flota enemiga cada vez más numerosa era real. Mientras tanto, en el comando británico se redistribuían fuerzas por todo el Atlántico. Aviones de reconocimiento, cruceros, destructores y acorazados recibieron nuevas órdenes.
El almirante Towby reorganizó su flota y priorizó interceptar al Bismarck antes de que llegara a territorio seguro. La Marina británica no podía permitirse otra derrota. El hundimiento del Hood había puesto en juego no solo el prestigio naval, sino también la moral del país entero. Durante las siguientes horas, el Bismarck y el Prinz Eugen continuaron navegando. El mar seguía cubierto por nubes bajas y visibilidad limitada. El radar se volvió esencial para mantener el rumbo y detectar cualquier intento de interceptación. A pesar del riesgo, el almirante Lutyens decidió separar los barcos. El Prinz Eugen debía seguir hacia el oeste y continuar la misión de atacar convoyes. El Bismarck, por su parte, debía intentar alcanzar el puerto más cercano en Francia. Era una decisión arriesgada, pero permitiría confundir a los británicos y dividir su persecución. Antes de separarse, ambos barcos realizaron una última revisión de sistemas y recursos. El intercambio de mensajes fue breve, pero formal. La tripulación del Prinz Eugen se preparó para actuar por su cuenta, mientras el Bismarck ajustaba su rumbo. La separación se llevó a cabo sin incidentes, y a partir de ese momento, el Bismarck quedó solo en la cacería más grande de la historia naval moderna. Los primeros minutos después del intercambio de fuego en el estrecho fueron caóticos. En el puente del Príncipe de Gales reinaba la confusión mientras los tripulantes intentaban reparar los daños causados por el impacto de los proyectiles enemigos. El buque británico había recibido varios golpes serios y, a pesar de su potencia de fuego, no estaba en condiciones óptimas para continuar el enfrentamiento. Su capitán decidió cambiar de rumbo, alejándose del Bismarck y el Prinz Eugen, que seguían navegando juntos. En ese momento, los alemanes no persiguieron a los británicos. En lugar de eso, el almirante Lutyens mantuvo el rumbo establecido, sin modificar su plan general. Mientras tanto, en Londres, el almirantazgo reaccionó con rapidez. La noticia del hundimiento del Hood generó una sensación de urgencia sin precedentes. El almirante Towby, al frente de la Home Fleet, recibió órdenes de hacer todo lo necesario para encontrar y destruir al Bismarck. La flota británica se movilizó de inmediato. Se enviaron mensajes cifrados a diferentes escuadras y unidades navales en el Atlántico. Los buques que estaban en patrullas rutinarias o en tareas de escolta fueron desviados para sumarse a la persecución. En pocas horas, una gran parte de la Royal Navy estaba movilizada con un solo objetivo. A bordo del Bismarck, Lutyens había comenzado a recibir mensajes de radio interceptados. Aunque los británicos habían sufrido una gran pérdida, su respuesta fue rápida. El almirante alemán entendía que su situación se había complicado. El daño recibido en el combate, especialmente en los tanques de combustible, limitaba seriamente su autonomía. Sabía que no podría regresar directamente a Alemania por la ruta original, y tampoco era seguro dirigirse a Noruega. Consciente de las nuevas circunstancias, Lutyens comunicó a Berlín su decisión de cambiar el plan. En lugar de continuar hacia el Atlántico Central, decidió buscar refugio en un puerto francés bajo control alemán. El alto mando naval alemán, al recibir esta información, respaldó la decisión. Los puertos en la costa atlántica de Francia ofrecían reparaciones, protección aérea de la Luftwaffe y la posibilidad de reabastecimiento. Pero para llegar allí, el Bismarck debía cruzar una zona del Atlántico donde la Royal Navy tenía una fuerte presencia. La travesía no sería sencilla. A medida que la persecución avanzaba, el número de buques británicos involucrados aumentaba. El Ark Royal, un portaaviones con base en Gibraltar, zarpó hacia el norte con sus escuadrones de torpederos listos. El Renown, un crucero de batalla, también se unió a la operación. La presión sobre Lutyens crecía con cada hora. El Prinz Eugen, que había acompañado al Bismarck desde el inicio de la operación, recibió nuevas órdenes. Se decidió separarlo para que continuara la misión original de atacar convoyes aliados en solitario. A pesar del riesgo, el crucero se alejó discretamente del Bismarck, manteniendo una velocidad constante y evitando el contacto por radio para no delatar su posición. La separación se realizó sin incidentes, y el Prinz Eugen logró avanzar sin ser detectado por los británicos durante un tiempo. La Royal Navy, sin embargo, había centrado toda su atención en el Bismarck. Gracias a la inteligencia y los informes de avistamientos, mantenían una idea aproximada de su ubicación. Pero el océano Atlántico es inmenso, y seguir la pista de un solo buque no era tarea fácil. Se realizaron vuelos de reconocimiento desde Islandia, Terranova y bases británicas en el Reino Unido.
Los aviones Catalina, con gran autonomía, peinaban el mar buscando cualquier indicio del buque alemán. A pesar de todos los esfuerzos, durante varias horas el Bismarck desapareció del radar y los informes. Durante ese periodo, Lutyens intentó usar esa ventaja. Evitó transmitir señales, redujo la velocidad y buscó una ruta que lo alejara de las zonas donde se esperaba presencia británica. No obstante, la maniobra no duró mucho. Un avión Catalina finalmente logró avistarlo desde el aire, confirmando su posición y dirección. Con esa información, la flota británica ajustó sus movimientos. El King George V y el Rodney, dos acorazados pesados, recibieron nuevas coordenadas para interceptar al Bismarck. Los cruceros y destructores se alinearon para cerrar el cerco desde distintas direcciones. La tensión a bordo del Bismarck se mantenía alta. Aunque había escapado del combate directo, la amenaza era constante. Las reparaciones se realizaban a toda velocidad, intentando contener las filtraciones de agua y mantener la velocidad máxima posible. El daño en el sistema de combustible era preocupante. Aunque el buque conservaba su armamento principal intacto, su capacidad de maniobra estaba comprometida. La moral de la tripulación era firme, pero todos sabían que estaban siendo cazados. A medida que la flota británica se acercaba, se preparaban más medidas ofensivas. Los torpederos Swordfish del Ark Royal fueron preparados para lanzar un nuevo ataque. A pesar de ser aviones lentos y anticuados, tenían un historial efectivo en acciones anteriores. Se organizó una operación aérea que requería precisión, ya que el mar estaba agitado y las condiciones meteorológicas complicaban la visibilidad. Aún así, los pilotos británicos despegaron y se dirigieron al objetivo. En una primera incursión, confundieron al Sheffield con el Bismarck, lo que casi provoca un desastre. Afortunadamente, los torpedos no explotaron debido a fallos técnicos. Aprendida la lección, se reorganizó el ataque. La siguiente oleada logró ubicar correctamente al Bismarck. Varios torpedos fueron lanzados. Uno de ellos impactó cerca de la popa, afectando seriamente el sistema de gobierno del buque. El daño obligó a la tripulación a intentar maniobras de emergencia, pero la dirección quedó comprometida. El Bismarck solo podía avanzar en círculos amplios, reduciendo sus posibilidades de evasión. A partir de ese momento, la situación cambió radicalmente. El buque alemán había quedado atrapado. Desde el puente del rey Jorge V, el almirante Toby recibió la confirmación de que el Bismarck ya no tenía libertad de movimiento. Se intensificaron los planes para el ataque final. Los buques británicos se organizaban en formación, listos para el enfrentamiento definitivo. La noche se acercaba, pero la Royal Navy no pensaba esperar. Sabían que, si no actuaban pronto, el Bismarck podría recibir apoyo aéreo o lograr reparaciones temporales. No podían arriesgarse. En los siguientes minutos, los destructores británicos se adelantaron para hostigar al Bismarck durante la noche. Lanzaron ataques con torpedos, forzando al enemigo a mantenerse alerta. La tripulación alemana respondió con fuego antiaéreo y artillería secundaria. Las horas pasaban y el cansancio se acumulaba en ambos bandos. A bordo del Bismarck, la situación era cada vez más precaria. Los motores funcionaban al límite, los sistemas de dirección no respondían y los recursos comenzaban a escasear. El amanecer traería consigo el momento decisivo. El cerco estaba completo. La flota británica, reforzada y en posición, se preparaba para la batalla final. El Bismarck, sin capacidad de escapar ni de recibir ayuda, enfrentaría su destino. Ya no era una misión ofensiva ni una operación secreta. Ahora se trataba de una lucha por la supervivencia, con todo en contra. Y aunque el buque seguía siendo una fortaleza flotante, cada hora que pasaba lo dejaba más vulnerable. La persecución, que había comenzado con el hundimiento de un enemigo, estaba a punto de terminar con la destrucción de otro. El monstruo herido que giraba sin rumbo hacia la muerte. El agua estaba cada vez más agitada cuando el Bismarck se adentró en la madrugada del 25 de mayo. A bordo, la tensión no se calmaba. La tripulación no sabía con certeza si habían logrado dejar atrás a sus perseguidores o si la amenaza todavía les pisaba los talones. Desde el puente, Lindemann analizaba los informes del radar y observaba el horizonte sin descanso. Nadie podía confirmar si los británicos los seguían, pero la incertidumbre era tan pesada como el acero del casco que los rodeaba. El buque avanzaba hacia Francia, esperando llegar a la zona de protección aérea de la Luftwaffe. Sin embargo, lo que parecía un respiro en la presión enemiga pronto se transformó en una falsa ilusión.
Las señales de radio interceptadas desde Londres revelaban que los británicos no se habían rendido y continuaban organizando una nueva etapa de la cacería. En Portsmouth, las órdenes eran claras: no permitir que el Bismarck llegara al continente. El almirantazgo británico había movilizado todos los recursos disponibles. Buques como el King George V y el Rodney ya estaban en ruta, navegando a máxima velocidad para cortar el paso al gigante alemán. En el aire, los Swordfish del portaaviones Ark Royal fueron asignados para cerrar el cerco desde el cielo. Aunque lentos y anticuados, estos biplanos torpederos eran la mejor opción para operar en medio de la niebla y la lluvia. Esa misma tarde, un error casi les cuesta caro a los británicos. El Ark Royal lanzó un primer ataque sin confirmar el objetivo, y sus aviones confundieron al Sheffield con el Bismarck. Milagrosamente, los torpedos no explotaron gracias a un fallo en los detonadores magnéticos. Los pilotos regresaron al portaaviones confundidos, pero con una lección aprendida. Las siguientes oleadas serían más cuidadosas. Cuando los Swordfish volvieron a despegar, el tiempo no había mejorado. Volaban bajo, a través de la bruma del Atlántico, con una visibilidad reducida y el viento golpeando sus alas de lona. A pesar del mal clima, localizaron al Bismarck al anochecer. Esta vez no había lugar a equivocaciones. El monstruo gris navegaba solo, sin el Prince Eugen ni otras escoltas. La silueta era inconfundible, avanzando con firmeza pero con su defensa antiaérea limitada por el oleaje y la oscuridad. Los artilleros alemanes abrieron fuego con todo lo que tenían. Las trazadoras cruzaban el cielo como serpientes incandescentes, pero los Swordfish descendieron sin detenerse. A baja altitud, los cañones pesados del Bismarck no podían seguirlos con precisión. Los aviones se acercaron uno a uno, lanzando sus torpedos desde distintos ángulos, tratando de golpear los costados vulnerables del navío. Uno de los impactos fue devastador. Un torpedo golpeó la popa del Bismarck justo en la zona del timón. La sacudida se sintió en toda la estructura y en segundos los oficiales supieron que algo estaba mal. El timón estaba atascado. La nave comenzó a girar hacia estribor de forma involuntaria. Los ingenieros corrieron a revisar los compartimentos traseros, pero pronto quedó claro que el daño era crítico. El buque había perdido su capacidad de maniobra. A partir de ese momento, el rumbo del Bismarck dejó de depender de sus comandantes. El buque estaba girando en círculos lentos, sin poder corregir su dirección. Intentaron usar la fuerza de los motores para compensar, regulando la velocidad de las hélices de un lado, pero el efecto era limitado. Estaban atrapados en su propio curso, vulnerables, expuestos a los ataques enemigos sin posibilidad de evasión real. El capitán Lindemann y el almirante Lutyens mantuvieron la calma. A pesar del daño, ordenaron que el buque continuara avanzando a la máxima velocidad posible, esperando que la dirección general los acercara a la costa francesa. A bordo, los mecánicos trabajaban contrarreloj, tratando de acceder al sistema del timón, que estaba completamente inundado. El agua que entraba hacía imposible cualquier reparación real. Durante la noche, la tripulación vivió horas de tensión. Se enviaron mensajes de auxilio a través de señales codificadas, rogando a la Luftwaffe que enviara cobertura aérea o incluso que un submarino acudiera en su ayuda. Pero nadie llegó. La radio captaba fragmentos de comunicaciones enemigas. Los británicos sabían que el Bismarck estaba dañado y no pensaban dejarlo escapar. Al amanecer del 26 de mayo, los vigías divisaron la silueta del Sheffield nuevamente. Los británicos estaban cerca y cada hora que pasaba era un paso más hacia el combate final. El tiempo seguía nublado, pero eso no impidió que los Swordfish lanzaran una nueva serie de ataques para asegurar que el Bismarck no recuperara el control de su timón. La cubierta del buque se llenaba de restos metálicos, humo y fragmentos de metralla. En el puente de mando, Lutyens transmitió un mensaje dirigido al alto mando naval alemán. «Lucharemos hasta el último proyectil. El honor del acorazado será defendido». Los oficiales sabían lo que significaba. No había salvación posible y cada decisión tomada era para ganar tiempo o retrasar lo inevitable. La posibilidad de llegar a la costa francesa se desvanecía con cada milla. A medida que avanzaba el día, los ataques desde el aire se hicieron más esporádicos. El clima limitaba las operaciones, pero no detuvo el movimiento de los buques británicos. El Rodney y el King George V ya estaban a pocas horas de distancia, posicionándose para un ataque directo. La Royal Navy no quería correr riesgos.
Habían sufrido demasiado con el hundimiento del Hood, y esta era la oportunidad de vengarse. Los oficiales alemanes organizaron al personal para las últimas horas. Se distribuyeron armas entre los marineros, se revisaron las estaciones de combate y se bloquearon los compartimentos que no eran esenciales. Algunos miembros de la tripulación escribieron cartas o notas apresuradas. Sabían que no habría rescate. El ambiente era sombrío, pero no caótico. Muchos marinos actuaban con disciplina, aferrándose a sus funciones como si eso pudiera cambiar el destino que se avecinaba. Durante la noche del 26 al 27 de mayo, el Bismarck navegaba solo, girando levemente, sin control real de su curso. Los radares mostraban señales cercanas. La batalla final estaba a horas de comenzar. La madrugada siguiente traería fuego, acero y la última resistencia de un gigante que ya no podía huir. Los británicos se estaban preparando para terminar lo que habían empezado, y esta vez no dejarían margen de error. Fuego cruzado hasta hundir a la bestia de acero. Las primeras luces del día apenas marcaban el horizonte cuando la flota británica se colocó en posición para enfrentarse al acorazado enemigo. El King George V y el Rodney se adelantaron lentamente desde el oeste, buscando la mejor distancia para comenzar el ataque. A esa hora, el cielo estaba gris y las olas se movían con lentitud, pero la tensión era constante. El Bismarck todavía flotaba, aunque dañado, esperando lo inevitable. A bordo del Rodney, los marineros revisaban por última vez sus posiciones, mientras los cañones principales se elevaban lentamente. Cuando se dio la orden de abrir fuego, las primeras andanadas atravesaron el cielo. Las explosiones se escucharon a kilómetros. Del lado alemán, los artilleros intentaban mantener la calma. El Bismarck, aunque en desventaja, respondió con sus torretas principales, tratando de alcanzar a sus oponentes. Sin embargo, el rumbo fijo por los daños previos lo hacía un blanco fácil. La primera serie de disparos del Rodney cayó cerca, pero no golpeó directamente. El King George V se unió con una lluvia de proyectiles que comenzaron a impactar en el casco del acorazado alemán. Las estructuras superiores del Bismarck fueron alcanzadas rápidamente. Pedazos de metal salieron despedidos por los aires. A pesar de los impactos, el buque resistía. Los tripulantes alemanes mantenían sus puestos, incluso cuando el fuego enemigo se volvía más preciso. En el puente de mando del Bismarck, las comunicaciones se volvían difíciles. Las antenas habían sido destruidas y las órdenes se daban a gritos o con señales manuales. La torre de observación fue golpeada y varios oficiales murieron. Aún así, la nave seguía disparando, aunque con menos ritmo. Las piezas secundarias ya no respondían y una de las torretas principales quedó fuera de combate. El fuego comenzó a extenderse por las cubiertas. Desde la distancia, el Norfolk y el Dorsetshire observaban el desarrollo del combate. Sus cañones medianos también comenzaron a disparar. Los proyectiles de menor tamaño se sumaban a la destrucción general. En medio del caos, un torpedo lanzado desde el Rodney golpeó el costado del acorazado. La explosión abrió una brecha bajo la línea de flotación. El agua empezó a entrar rápidamente en los compartimentos inferiores. Las bombas no funcionaban correctamente y el control de daños era mínimo. Los tripulantes del Bismarck sabían que el final estaba cerca. Algunos se refugiaban en zonas más protegidas, otros se lanzaban al mar, aunque las aguas estaban frías y agitadas. El buque comenzó a inclinarse. Las cubiertas superiores estaban envueltas en humo y llamas. Los británicos continuaban disparando. El Rodney lanzó una nueva descarga que impactó directamente en el centro del casco, provocando más explosiones internas. El rey Jorge V mantenía su ritmo de disparo constante, golpeando la popa y la proa alternativamente. Uno de los últimos proyectiles del Rodney destruyó lo que quedaba del sistema de dirección. La nave alemana ya no podía girar ni corregir el rumbo. Las torretas restantes disparaban sin precisión. En ese punto, algunos oficiales alemanes propusieron hundir el barco voluntariamente para evitar su captura. La decisión se tomó rápidamente. Se ordenó colocar cargas de demolición en puntos clave del buque. Los técnicos trabajaron con rapidez, mientras la estructura se desmoronaba a su alrededor. El humo era tan denso que desde los otros barcos solo se veían sombras y fogonazos. A las 9 de la mañana, el acorazado comenzó a hundirse lentamente por la popa. El agua cubría ya buena parte de la cubierta trasera. Las hélices emergieron brevemente antes de desaparecer.
Mientras el casco se inclinaba más, las explosiones internas continuaban. El Dorsetshire se acercó y lanzó 2 torpedos más para acelerar el hundimiento. Uno de ellos golpeó el centro del barco, provocando una gran explosión. A medida que el Bismarck se sumergía, algunos tripulantes lograban nadar lejos del buque, aunque muchos eran arrastrados por la succión del casco. Las llamas seguían ardiendo en la parte delantera, incluso cuando la popa ya estaba bajo el agua. A las 10 de la mañana solo quedaban restos flotando. Trozos de madera, ropa, redes, partes de maquinaria. La superficie del mar estaba cubierta de escombros. El Dorsetshire y el Maori iniciaron maniobras de rescate. Bajaron botes e intentaron recoger a los supervivientes que flotaban en medio del océano. Sin embargo, las condiciones eran difíciles. El mar estaba picado y algunos hombres se hundían antes de ser alcanzados. En total, fueron rescatados menos de 120 marineros. Más de 2000 no sobrevivieron. Algunos murieron por heridas, otros por la explosión, muchos por hipotermia. Los británicos suspendieron las labores cuando se reportó la presencia de submarinos alemanes en la zona. A bordo del King George V, el ambiente era solemne. Aunque se había logrado hundir al acorazado enemigo, la cantidad de vidas perdidas impactaba. El capitán informó al almirantazgo del resultado, incluyendo la confirmación visual del hundimiento. Se comenzaron a tomar fotografías desde los barcos para registrar el hecho. Las imágenes mostraban la columna de humo disipándose y los restos flotando. En los informes de la Royal Navy, el enfrentamiento fue descrito como una acción decisiva. Se destacaba la cooperación entre unidades, la precisión del fuego naval y el impacto de los torpedos. También se mencionaban las lecciones aprendidas en cuanto a coordinación entre aviones, cruceros y acorazados. Para la marina alemana, la pérdida del Bismarck fue un golpe difícil de asimilar. El buque había sido símbolo de poder naval y su destrucción marcó un cambio en la estrategia alemana. Los supervivientes fueron llevados como prisioneros. Durante el trayecto, algunos compartieron relatos sobre los últimos momentos a bordo. Hablaron del ruido ensordecedor, del calor intenso, del caos en los pasillos y de los compañeros desaparecidos. Varios habían perdido amigos y familiares. Muchos estaban heridos o en shock. A pesar del trato correcto, sabían que la guerra no terminaría ahí. En tierra, la noticia del hundimiento se propagó rápidamente. En Londres, se celebró el resultado como una victoria importante. En Berlín, la propaganda intentó minimizar el hecho, pero no pudo evitar el impacto entre la población. Se publicaron informes parciales, evitando detalles sobre el número real de muertos. Algunos oficiales alemanes comenzaron a cuestionar la efectividad de enviar grandes acorazados sin suficiente cobertura aérea o submarina. Las autoridades británicas ordenaron conservar los testimonios y registrar con detalle lo ocurrido. Se iniciaron análisis sobre la trayectoria del combate, la eficacia de los armamentos utilizados y la coordinación entre unidades. También se reconoció el papel de los marinos que participaron en la operación, muchos de los cuales serían condecorados posteriormente. Mientras tanto, en el mar, el lugar del hundimiento fue marcado en los mapas como punto estratégico. En los días siguientes, algunas unidades regresaron a la zona para verificar restos y recoger más información. A bordo de los barcos británicos se realizaban ceremonias para recordar a los caídos, tanto propios como enemigos. En la cubierta del Rodney, los marineros se formaron en silencio mientras el capellán leía unas palabras breves. Así terminó la última batalla del Bismarck, un enfrentamiento brutal, decisivo y con consecuencias que resonarían durante mucho tiempo en ambos bandos. El final del Bismarck, cuando el acero no bastó para sobrevivir. Aquel amanecer en el Atlántico dejó flotando más que restos de acero, cuerpos inertes y humo disperso. Lo que realmente quedó en el agua fue un mensaje brutal, sin diplomacia. La supremacía naval era asunto de vida o muerte. El hundimiento del Bismarck, aunque militarmente resuelto, trajo consecuencias que nadie pudo ignorar, ni en Berlín, ni en Londres, ni entre los hombres que sobrevivieron. En la mañana del 27 de mayo, los británicos dejaron atrás la zona de combate sin preocuparse por rescatar a todos. Apenas unos cientos lograron salir del agua. Más de 2000 quedaron bajo la superficie. Muchos de los marinos del Bismarck no murieron por el fuego enemigo, sino por ahogamiento o exposición, en medio del mar agitado y frío. Solo fueron salvados unos 115 hombres. La mayoría no volvió a ver tierra firme.
Entre los sobrevivientes estaban técnicos, marineros rasos, suboficiales y algunos oficiales, pero nadie de la cúpula de mando. El almirante Lutyens desapareció junto con el puente de mando. Günther Lutyens, que había sido presentado en la prensa alemana como símbolo de decisión y profesionalismo, terminó como figura trágica, sepultado con su buque. La propaganda nazi lo convirtió después en mártir. En el otro extremo, el capitán Lindemann también falleció. Algunos testigos afirmaron que intentó organizar la evacuación o incluso que quiso irse al fondo con la nave por voluntad propia. Nadie pudo confirmarlo del todo. Para la Kriegsmarine, el golpe fue devastador. Haber perdido su buque insignia en su primera gran misión operativa resultó humillante. Las autoridades alemanas intentaron controlar la narrativa. En Berlín, Goebbels presentó el hecho como una hazaña, resaltando el hundimiento del Hood y la resistencia del Bismarck hasta el final. Pero la realidad era imposible de maquillar. El arma más poderosa de la marina alemana se había perdido, sin conseguir el objetivo estratégico de cortar las líneas de suministro británicas. El alto mando alemán reconsideró de inmediato su estrategia naval. Las unidades de superficie quedaron relegadas. Los acorazados Tirpitz, Scharnhorst y Gneisenau se mantuvieron en puerto o realizaron operaciones muy limitadas. Desde ese momento, el esfuerzo se centró en la guerra submarina. Los U-Boots, mucho más difíciles de detectar y más efectivos para acosar convoyes, pasaron a ser el eje de la ofensiva en el Atlántico. El desastre del Bismarck confirmó que los grandes navíos no podían operar sin apoyo aéreo o sin cobertura constante. La Royal Navy lo había demostrado con contundencia. En el Reino Unido, la noticia fue recibida como un alivio. La pérdida del Hood había dejado una herida abierta, y ver hundido al Bismarck fue percibido como justicia. Churchill no dudó en capitalizar políticamente la victoria. Había ordenado personalmente que el Bismarck fuera hundido, y su insistencia se convirtió en parte de su imagen de liderazgo firme. La cacería del Bismarck se convirtió en un símbolo de determinación nacional. La prensa británica elogió la coordinación entre la inteligencia naval, la aviación y los buques de guerra. Se resaltó que, pese a las dificultades, la Marina había actuado con rapidez y decisión. Algunos analistas militares comenzaron a reflexionar de inmediato sobre las lecciones. Una de ellas fue que la era de los grandes acorazados estaba llegando a su fin. A pesar de su blindaje y potencia de fuego, un solo torpedo había bastado para dejar al Bismarck sin capacidad de maniobra. Lo demás fue una ejecución lenta. Los portaaviones demostraron ser más útiles en ese escenario, permitiendo ataques desde gran distancia y mayor flexibilidad. La guerra en el mar estaba cambiando, y el hundimiento del Bismarck lo dejó claro. Los testimonios de los sobrevivientes fueron recogidos por los británicos en interrogatorios posteriores. Muchos de ellos hablaron del miedo, del caos durante el combate y del momento en que el buque empezó a escorarse. Algunos relataron que el hundimiento no fue instantáneo, que la nave aguantó más de lo esperado, incluso con el casco partido. La estructura interna del Bismarck, reforzada y compartimentada, retrasó el hundimiento total, permitiendo que varios salieran por las cubiertas superiores. Otros quedaron atrapados sin posibilidad de escape. La mayoría de los rescatados fueron trasladados a campamentos de prisioneros en Gran Bretaña. Allí permanecieron hasta el final de la guerra. Algunos nunca volvieron a Alemania. Otros regresaron a un país destruido, sin el régimen que los había enviado al mar. El recuerdo del Bismarck quedó grabado en ellos como una mezcla de orgullo técnico y tragedia humana. Habían servido en una máquina poderosa, pero esa máquina no los protegió del resultado final. Con el paso del tiempo, el Bismarck se convirtió en objeto de estudio, de películas, de libros, de debates técnicos. El interés no disminuyó. Su hundimiento fue una muestra clara de cómo la tecnología, por sí sola, no garantiza la victoria. También demostró cómo una decisión táctica, como la de no desviarse a puerto tras el combate inicial, podía tener consecuencias irreversibles. La obsesión por seguir hacia el sur, a pesar del daño recibido, selló el destino del buque. Décadas después, el casco del Bismarck fue localizado en el fondo del océano. A más de 4.000 metros de profundidad, el gigante de acero permanecía casi intacto en varias secciones. Las imágenes del pecio revelaron el impacto de los proyectiles, los daños estructurales y también confirmaron que el buque no fue destruido por explosiones internas. Fue hundido por decisión propia, abriendo las válvulas de escora. La autodestrucción fue un último gesto de control ante lo inevitable.
No se trató de rendirse, sino de evitar que el enemigo se llevara un trofeo. Ese gesto fue interpretado de distintas maneras. Algunos lo vieron como una muestra de lealtad al régimen, otros como una tradición naval que prefería el hundimiento voluntario antes que la captura. En cualquier caso, representó el fin de una era. El Bismarck fue el último acorazado alemán en ser construido con esa ambición. Nunca más se intentó algo similar. El hundimiento también dejó lecciones sobre la coordinación aliada. La operación combinó datos de inteligencia, vigilancia aérea, uso de portaaviones y ataques en oleadas. Fue una muestra de cómo la guerra moderna exigía integración entre ramas distintas de las Fuerzas Armadas. Para los británicos, significó un impulso en su confianza naval. Para los alemanes, una advertencia sobre los límites de la superioridad tecnológica sin respaldo logístico y aéreo. El Bismarck fue recordado no solo como un buque de guerra, sino como un símbolo de decisiones estratégicas fallidas, de orgullo técnico mal empleado y de la brutalidad del conflicto en el Atlántico. Su historia no es solo la de una nave, sino la de los hombres que la tripularon, la persiguieron y la hundieron. La bestia de 50.000 toneladas quedó allí, bajo las aguas frías, silenciosa, desmantelada por dentro, pero todavía imponente. Su silueta metálica en el fondo del mar sigue siendo un eco del pasado. No hay tumba ni monumento que iguale su presencia. Solo el océano guarda su historia entera.